David. Fue una conferencia de prensa mañanera muy controvertida. Muy controvertida. No solamente habló del general Cienfuegos, de las vacunas, de los servidores de la nación, situación que estaremos platicando más adelante. No, habló del Instituto Nacional Electoral y le exigió, bueno, una vez más al INE y a su consejero presidente, a Lorenzo Córdoba, que le digan qué puede y qué no puede decir, ahora que está todo esto de la censura. Mire, Lorenzo Córdoba asegura que no hay censura, que lo único que están pidiendo es que no se transmitan las conferencias de prensa mañaneras, que las hagan, pero que no las transmitan, cosa que sería algo ridículo. Es como si yo estuviera platicando de esto con la señora Cecilia Vega o con don David el Grande, estuviéramos platicando nosotros de este tipo de situaciones, pues ¿cuándo se va a enterar usted? No, o sea, es ridículo. El chiste obviamente es informar a la gente, informar, más no utilizar propaganda. Esto es lo que le dice el presidente López antes de irse hoy, antes de terminar su conferencia de prensa mañanera. Esta es la zarandiza que le puso al INE y al Lencho. Bueno, mañana. ¿Cuándo empieza en vigor eso de que yo no hable? Ah, todavía falta, sí. Entonces vamos a seguir hablando de aquí a abril. Y luego falta que se vea en el Tribunal Electoral. Sí, falta todavía. Entonces vamos a esperarnos. Y yo quiero también que se aclare, que se precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo decir, si puedo hablar de que no se compre el voto, si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo, para obtener votos, si puedo decir de que no se haga como antes, de que se mandaba a los secretarios de delegados de un partido a hacer campaña, así lo hizo Fox, cada secretario iba a un estado o a dos. ¿Se acuerdan de Pedro Cerizola, que era secretario de Comunicaciones y Transportes de Fox? Fue el encargado de ir, cuando la elección del 2006, de delegado a Tamaulipas. Ah, ¿eso es lo que dicen? Bueno, entonces, y Cerizola fue el que habló por teléfono con el que era gobernador, que grabaron esa comunicación que le dice: gracias, te pasaste, le decía al gobernador. Ahora el gobernador está detenido, está preso. Los mismos que lo sonsacaron, ¿no?, para que les ayudara en el fraude, lo tienen en la cárcel. No sé si sea culpable o no, pero él ayudó a ese partido. Entonces no sé cuáles van a ser los límites. También ayer leí en uno de estos periódicos del conservadurismo que decían que esas reglas se habían definido en la reforma que yo había aprobado en 2007, 2008. Lo que diga mi dedito. Yo nunca aprobé una reforma electoral durante el periodo neoliberal. Nunca. Porque todo era simulación.
esa reforma a la que hacen mención, aunque parezca increíble, el que la negoció fue Carstens, que era secretario de Hacienda de Calderón. Él empezó, como era el que repartía el maíz, era el que les aprobaba. Bueno, y en estricto sentido, el presidente López Obrador así lo plantea en la conferencia de prensa mañanera. No quiere saber, a ver qué sí le parece al Lencho y qué no le parece al Lencho, qué sí le parece al INE y qué no le parece al INE. Van a haber respuestas obviamente muy institucionales. Yo le voy a mostrar en unos momentos más del Instituto Nacional Electoral, con este lenguaje que utilizan, lleno de palabras domingueras y rebuscado, en el que tiene una especie de declamación de una poesía, como lo hace Mariana Gómez del Campo. Pero lo que sí es claro, señoras y señores, es que por más que el presidente se burle, porque es lo que está haciendo, se está burlando de Lorenzo Córdoba y se está burlando del INE al decir, pues que ellos me digan qué es lo que sí puedo decir o qué no, pero de todos modos yo quiero seguir denunciando que sí se presente, en caso de que se presenten actos de corrupción o fraude. Lo que sí le quiero yo decir a ustedes es que el Tribunal Electoral ya hizo una determinación hace tiempo respecto a las conferencias de prensa mañaneras. Lo único que se tiene es que, resaltar, establecer esa resolución del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya dio a conocer que las conferencias de prensa mañaneras son informativas, no son propagandísticas. Y esto tiene mucho sentido. No es defensa del gobierno del presidente López Obrador, pero hay que hablar tal como es. Una conferencia de prensa mañanera, por mucho que les dé roña a la gente que es conservadora, a los que son verdaderos conservadores y que se han mantenido en el poder durante tanto tiempo, y a sus voceros, los pseudoperiodistas y pseudointelectuales en los medios de comunicación tradicionales, tradicionalmente chayoteriles, por mucho que les duela ver a Lord Molécula o a nuestros compañeros youtubers en la conferencia de prensa mañanera, nosotros en Sin Censura en la conferencia de prensa mañanera, por mucho que les cause roña, sí es una conferencia de prensa a la que ellos podrían ir, esos críticos, a la que han ido personajes como precisamente el payasito de la tele, Jorge Ramos, a hacer su show, ¿no? Mágico musical, ya sabe que hasta se subió al estrado y le pidió al presidente que le mostrara y etcétera, porque es el payasito de la tele, es como, no Brosito en México, sino había un personaje así aquí en Estados Unidos llamado Bozo, ¿no? Pues así como el payasito de la tele increpó al presidente, y qué bueno, ese es el punto. Hemos tenido a personajes que verdaderamente son ajenos al presidente López Obrador, como, perdón, don David, recuérdeme el nombre de esta doctora, se me va su nombre ya porque casi no hemos escuchado de ella, Denise Dresser. La doctora Denise Dresser también fue a la conferencia de prensa, y cualquiera, esos reporteros de Radio Fórmula, de Reforma, de TV Azteca, que constantemente le increpan y que le cuestionan de cosas, porque así debe de ser. Si fuera verdaderamente propagandístico, sería un mensaje de un solo canal. No me refiero al canal de las estrellas. Un canal, es decir, solamente habría una opinión, un monólogo, pero es un diálogo. Cualquiera puede ir a la conferencia de prensa mañanera e increpar al presidente de lo que sea, acusarlo incluso, recriminarle cosas como lo hacen muchos compañeros corresponsales de La Fuente. Es un diálogo. No es lo comparan mucho con el aló presidente de Hugo Chávez, pero pues ese era solo un programa de un presidente hablando de sus cosas. Aquí hay diálogo, hay debate, hay enfrentamiento con miembros de la prensa, ¿no? Pues esa es la realidad, eso sí existe, sí es así. Por lo cual es un ejercicio de información, de debate, si usted lo quiere ver así, más no propagandístico. Eso es lo que tiene que entender el Instituto Nacional Electoral. Creo que lo entienden perfectamente, y le voy a pedir